Cuando finalizó el año pasado, creo que fue en noviembre, pusieron todos los temas de este año y repartieron un montón de días cuando le tocaba predicar a cada uno. A mí me tocaba el día antes del recital de John Carlo y el día antes del recital no podía predicar porque estaba como sobrepasado de cosas. Y René me cambió el día para hoy. Todo este tiempo, creo que preparé unos 30 temas, iba de un tema al otro, porque encima el tema de este mes es la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es un tema muy lindo, pero muy amplio también. Y preparé un montón de cosas, pero en los últimos días hubo una palabra que se repetía y se repetía y se repetía. Y me empecé a replantear el tema de otro lugar. La buena batalla de la fe, por más que sea buena, es una batalla. Y nadie quiere ir a una batalla. Nadie quiere pelear. Salvo que esa batalla nos cambie radicalmente nuestra forma de vida. En Jueces 6 y 7 está la historia de Gedeón. Gedeón viene de la tribu de Manasés, Shaul. Gedeón está en una tribu escondida en la montaña y hace 7 años que están pasando una miseria atroz. Hace 7 años que ningún esfuerzo de lo que ellos hacen les sale bien. Israel venía de muchas victorias, de muchas batallas, de que todo lo que hacían les salía, pero en este momento los madianitas, que en el origen habían sido unos primos de los israelitas, estaban ocupando todas las tierras y eran un pueblo mucho más fuerte que ellos. Ellos no podían avanzar en nada de lo que hacían. Si bien se esforzaban mucho, ellos dicen que sembraban, que buscaban lugares, pero al momento de la cosecha, al momento de recolectar, venían los madianitas y se llevaban todo, no les dejaban nada. Se les llevaban los carneros, los corderos, los asnos, el trigo, todo el alimento. Y un pueblo que se acostumbró a vivir de victoria en victoria, hacía 7 años que nada de lo que hacía le funcionaba. Dice la palabra que eran como langostas, que todo el esfuerzo que ellos hacían, que toda la espera que hacían, que toda la entrega que hacían, aparecían estos amalecitas como langostas, y el que vio alguna vez un ataque de langosta es una nube negra que pasa y arrasa con todo, se lleva todo y te deja en cero volviendo a empezar. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, que no somos vagos, que nos levantamos, que vamos a trabajar, que ponemos el mejor esfuerzo, que intentamos hacerlo mejor, que intentamos dar y dar y dar, y parece como que los frutos desaparecen. Parecen que estoy ofreciendo a la familia, que estoy metiendo mucho énfasis en el trabajo, y los frutos parece que desaparecen. Y esta palabra yo siempre que la leí pensando en la batalla final, pero esta vez que la leía veía otras cosas. Dios marca como varios tiempos en la palabra. El primer tiempo que marca es que
el pueblo un día se cansó. Se cansó de que las cosas no funcionen. Se cansó de que no tengan fruto. Se cansó de que todo el esfuerzo se lo lleve otro. Y por primera vez, después de 7 años, empiezan a clamarle a Dios y a pedirle una salvación, una solución a su problema. Algo que era normal para los israelitas, clamar a Dios y pedirle. Ellos hacía 7 años que no lo hacían. Hacía 7 años que venían de tener riquezas, de tener paz, de tener cada uno su lugar. Dejaron de clamar, dejaron de orar y ahora están escondidos en la montaña tratando de que no le roben lo poco que tienen. Yo lo pensaba que ahora que nos preparamos para la Navidad, ¿cuántas cosas hay que nos acostumbramos que nos faltan? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra vida que nos acostumbramos a que estamos peleados con tal, o que no nos hablamos con el otro, o que no tenemos lo suficiente para compartir y ser felices? ¿Y cuánto hace que no estamos orando para que esas cosas se solucionen? El pueblo hacía 7 años que no clamaba a Dios pidiéndole que lo saque de ese lugar. Automáticamente, después que ellos claman, Dios le manda un profeta, no dice quién es el profeta, y el profeta le viene y le dice: ustedes están mal y están en esta miseria por culpa de ustedes. Porque ustedes no solo se olvidaron de Dios, sino que edificaron y levantaron altares a otros dioses, a los dioses de los amalecitas. Y por más esfuerzo que hagan ustedes, la mano que los cuidaba de Dios se apartó. Entonces todo ese fruto que tenían en abundancia lo empiezan a perder. Se necesitó que alguien esté cansado, que esté cansado de vivir lo mismo que vivían siempre, cansado de ya no estoy más acostumbrado a que las cosas no me salgan, y voy por el único camino que me queda, clamarle a Dios. Y ahí empieza una gran conversión. Dice que bajo un gran árbol apareció un ángel, y el ángel salió a buscar a Gedeón. A Gedeón lo encuentra escondido en un pozo, un lagar, que era un lugar donde se pisaba la uva para el vino, un lugar donde se pisaban las aceitunas para el aceite. Era un pozo escondido, cuidando el último trigo que tenían, desgranando ese trigo, cuidando su vida y los pocos bienes que tenían. Y el ángel le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Él está escondido, no tiene nada, tiene miedo. Está escondido de los enemigos, tiene miedo que le saquen lo último que le queda. Y el ángel del Señor le dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Dios primero empieza a tratar con él, porque en la primera parte que vemos de la historia, Gedeón empieza a confiar en Dios, él como persona. Entonces empieza una charla con el ángel para que el ángel le explique. Dice: yo soy de Manasés. Manasés es la tribu más chiquita de Israel, la que tiene el peor lugar. Dentro de la tribu de Manasés, mi familia es la última. Y dentro de mi familia, yo soy el último. Estoy escondido acá, tengo miedo, no tengo nada que ofrecer, no me siento nada, me siento el último. Y vos me venís a decir valiente guerrero. Gedeón significa valiente guerrero, es el nombre que le pone el ángel. Y ahí le empieza a hacer un montón de preguntas. Empieza a trabajar lo que hacemos todos los jueves acá. Empieza a trabajar esa fe que tiene que empezar a crecer adentro mío. Empiezo a ver, yo realmente soy el último. Yo soy el que no vale nada. Yo soy el que no sirve para nada. ¿O es mi lugar de comodidad acá dentro del pozo? ¿Yo soy el que nunca va a lograr nada?
Y empieza un diálogo y empieza a sanar su interior en ese momento. Gedeón se empieza a dar cuenta de que Dios lo podía usar de verdad. Entonces empieza un trato con el ángel. Y la iglesia dice que a Gedeón el ángel lo elige porque es el único que se está defendiendo como puede del enemigo. Que lo único que tenía era esconderse y cuidarle las pertenencias de su pueblo. Y muchas veces nosotros tenemos que empezar a tener ese lugar. No vamos a cambiar nada si primero nosotros no empezamos a tener una relación con Dios, si no lo empezamos a conocer, si no empezamos a ver quién es este Dios que nos viene a visitar, quién es este Dios que no conocemos. Porque Gedeón era joven, y hacía 7 años que no se hablaba de Dios. Hacía 7 años que se hablaba de otros dioses. Hacía 7 años que lo único que se escuchaba de Dios era una historia pasada que habían hecho con los antepasados. Pero ahora estábamos en ruina. Ahora no hay nada que me salga. Ahora no hay ningún esfuerzo que valga. Y él empieza este diálogo con el ángel. Y cuando empieza este diálogo con el ángel, y el ángel lo empieza a convencer de que lo va a usar, él lo primero que le dice, espérame acá. No tenían nada. Él tenía el último pedazo de trigo que lo estaban desmigajando. Y se fue, agarró lo poco que tenía y se lo entregó al ángel. Y le dijo, yo te doy esta ofrenda para que trabajes conmigo. Pone la ofrenda en una piedra, la piedra se prende fuego, entrega esa ofrenda y él se empieza a dar cuenta que es realmente Dios el que le está hablando. Empieza a haber un diálogo. La primera cosa que sana Gedeón es su relación con Dios. Se sana como persona. Es el primer tiempo en la historia. Es lo primero que tenemos que hacer. No vamos a llegar a Navidad solucionando todo si primero no nos sanamos nosotros con nosotros mismos. Si no nos empezamos a ver como nos ve Dios. Si no nos empezamos a ver como que valemos, como que servimos, como que hay grandes cosas para nosotros. Que nuestros esfuerzos valen la pena y que si estamos del lado de Dios, todo lo que pensamos se va a dar y muchas cosas que ni siquiera soñamos. Empieza el momento de su salvación. Me harté de pedir, me harté de buscar, empiezo a dar, empiezo a ofrendar, me pongo a disposición del ángel. Hasta ese momento Gedeón seguía teniendo miedo. No entendía nada que pasaba. Pero él sabía que Dios le estaba hablando. Él sabía que él había empezado a tener una relación real con Dios. Que este Dios del que le hablaban existía y que era verdad y que esto pasaba de verdad. Y él sana en su corazón todo esto malo que había. Entra en una segunda etapa. Él se va a dormir esa misma noche. Dios se le aparece en sueño y les dice que destruya todo lo que le habían levantado a Baal. Lo primero que siente es miedo, porque era una persona temerosa, siempre lo fue. Se levanta a la noche, agarra el toro del padre, derrumba todo lo que estaba ofrecido a otros dioses, derrumba todo lo que no le pertenecía, todo lo que no era de Dios, empieza a sacar de su casa, de su familia, empieza a cambiar esos hábitos y saca todo lo que no es de Dios. Y no solo derrumba todo, sino que con lo que derrumba le construye un altar a Dios. Y quema el toro, que era el principal sustento de su familia. Lo hace de noche porque él tiene miedo de que se vayan a enterar de lo que hizo. Primero cambió su vida. Primero empezó a tener una relación real con Dios. Primero empezó a conocer de este Dios que tanto le hablaron, que hacía milagros en otra época, era real y estaba con él. Ese Dios lo llevó a su familia y empezó a cambiar las costumbres de su familia. Sacó todo lo que no venía de Dios de su vida, sacó todo lo que no era de Dios de su familia. Eran la última familia de la tribu. Así que estoy casi seguro que el altar que tenía el padre a Baal
no era el principal altar. Pero Dios dijo, sacá todo de tu familia. Lo sanó a él y a la familia. Cuando se levanta el pueblo y ve que no está más el altar, empiezan a averiguar y se dan cuenta que fue él. Y cuando se dan cuenta que fue él, lo quiere matar. Y cuando lo quiere matar, el padre dice, si fue Baal, si Baal existe realmente, que Baal se defienda solo. Y ahí empieza el primer proceso de que él no solo se cambia a él, no solo él conoce a Dios, no solo él tiene una relación con Dios, sino que ya toda su familia. Y cuando toda su familia empieza a tener una relación con Dios, ya se empieza a sentir mucho más seguro de lo que Dios estaba haciendo por él. Cuando se empieza a sentir más fuerte, se empieza a sentir más seguro, del otro lado del Jordán se reúnen todos los enemigos de Israel y cruzan y hacen campamento al frente de donde ellos vivían. Cada vez que Dios te usa, cada vez que te levanta, cada vez que te empodera, cada vez que Dios te muestra para lo que servís, cada vez que vos te movés por tu familia, el diablo lo sabe. El diablo tiene mucho más fe en Dios que la fe que tenemos nosotros. Porque sabe, porque lo conoce desde que empezó el mundo, que si nosotros le creemos a Dios, si le hacemos caso, nuestra vida va a cambiar rotundamente. Entonces yo creo que la batalla que tenemos que dar, esta batalla de la fe, esta batalla que empieza por conocer nosotros a Dios, entregar, cambiar nuestra vida y aún con nuestros temores, con nuestra inseguridad, con nuestra desconfianza, empezar a caminar en lo que Dios quiere. Y cuando empezamos a caminar en lo que Dios quiere, nuestra familia va a tener que cambiar. Y vamos a tener que llevar ese Dios a nuestra familia. Es algo que el otro día hablábamos en servidores, que a mí particularmente me cuesta un montón. Me cuesta mucho llevar a Dios a mi familia. Y no es que no lo conozcan, es que... Pero cuando Dios te pide algo, cuando Dios le pidió a Gedeón que derrumbe los altares, era lo que todo el pueblo creía. Él tuvo que romper con la mentalidad de todo un pueblo. Tuvo que romper con la mentalidad de toda una familia para que empiece a haber paz en su casa. Cuando vos empezás a cambiar todo eso, el diablo, que sabe que si le haces caso a Dios, tu vida va a cambiar rotundamente y toda tu familia y todos los que te crean a vos se van a convertir, se empieza a desesperar y empieza a juntar el campamento enfrente para atacar. Ahí Gedeón empieza a tener una relación con Dios mucho más firme. Ya lo llama y le habla. Y le empieza a pedir confirmaciones. Le empieza a decir... si realmente vos decís que yo voy a poder, porque Dios le dice, vos con tu fuerza vas a poder, si realmente yo voy a poder, pone un pedazo de lana y le dice que se moje todo el campo, pero que la lana quede seca. Y va el otro día, se moja con el rocío todo el campo y la lana queda seca. Ya está, estaba confirmado. Pero le dice, no, si vos insistís, que se la pone de nuevo la lana y le dice que se moje toda la lana, pero que todo el campo quede seco. Y va el otro día y encuentra toda mojada la lana y el campo todo seco. No sé qué vio Dios en Gedeón, porque la relación era una relación que Dios no había tenido con ningún. Lo había tenido con Josué, con Moisés y con él. No lo había tenido con nadie tan fluida. Pero había un corazón totalmente dispuesto a hacer lo que Dios quería. Él sabía que con su fuerza no valía, que con su miedo no servía. Él sabía que era el último. Él sabía que solo no podía y le iba a llevar a Dios adelante. Entonces dice que Dios se apoderó de él y él mandó a llamar a todas las tribus cercanas de Israel. Y de todas las tribus cercanas mandan 32.000 hombres, 32.000 guerreros.
Y Dios le dice que 32.000 guerreros eran muchísimo para lo que iban a hacer. 32.000 guerreros eran menos que los enemigos. Pero dice, si ustedes los derrotan con 32.000, van a creer que ustedes son los fuertes. Y ahí empieza el cambio más grande, y creo que es el centro de lo que es esta palabra. Cuando empezamos a confiar en Dios, Dios nos empieza a pedir cosas que no están en la forma que nosotros pensamos y en lo que creemos. Dios le dice, decile a todo el que tenga miedo o que tiemble que se vaya. 32.000 hombres, 22.000 se fueron, 10.000 quedaron. Los primeros 10.000, él dice, si con 32.000 estaba difícil, con 10.000 estaba mucho más difícil. Entonces, va y le dice a Dios que le quedan 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Entonces agarra y le dice, los hace caminar y los hace llegar a una fuente. Y cuando llegan a esa fuente le dice, bueno, ahora que vayan a tomar. Todo el que tome como un perro, que se agache y lama, si pase la lengua, los pone para un lado. Y todo el que se agache y tome con el agua, con la mano, lo pone para el otro. 300 toman como un perro. Era lógico, iban a ser muy poquito. 300 lo pone para un lado, 9.700 lo pone para el otro y los manda a su casa. Arrancamos con 32.000. Estamos con 300. No llega al 1% de lo que habían arrancado. Y Dios le dice, yo te voy a dar la victoria. Con menos del 1% de las personas que vos creías conseguir. Y ahí creo que había dos caminos para Gedeón. O creerle a Dios, o creer en lo que él tenía. Muchas veces nosotros pensamos que si damos el diezmo y nos quedamos con el 90% de lo que ganamos, no nos va a alcanzar, o las cosas no van a funcionar como nosotros creemos. Si no me alcanza con todo lo que gano, ¿cómo me va a alcanzar dando el 10%? Encima restando el 10%. Dios le saca a Gedeón el 99,07%. A veces lo que Dios nos pide está muy lejos de lo que nosotros creemos. ¿Cómo voy a perdonar a tal con todo lo que me hizo? ¿Cómo voy a dejar perdonar una deuda a tal si tiene 10 veces más plata que yo? ¿Cómo voy a perdonar al que me abusó? ¿Cómo voy a perdonar al que me abandonó? ¿Cómo voy a soltar? ¿Cómo voy a amar al que fue tan malo conmigo? Dios le dice a Gedeón, solo 300. Porque la gloria va a ser para mí, le dice Dios, no va a ser para vos. Entonces, Gedeón, que todavía tenía miedo, que nunca se le había ido el miedo, pero que confiaba en Dios. Confiaba en Dios pese al miedo, confiaba en Dios pese a toda inseguridad que tenía. Porque cuando vos empezás a dar los pasos que Dios te pide, cuando vos te empezás a mover en fe, nunca vas a estar seguro. Nunca vas a estar seguro que si perdonás a alguien, si soltás, si das el diezmo, si das una ofrenda, si das las primicias, nunca vas a estar seguro de lo que va a venir después. Por eso es fe. Por eso es fe hacer lo que Dios quiere y no lo que el mundo me dice. Porque si fuese tan simple, después de un tiempo que lo haces lo que Dios quiere, te das cuenta que funciona y es mucho más fácil. O a veces también hay gente que hace muchos años que venimos y hay cosas que nos siguen costando un montón. Entonces, si la miseria de Israel vino por desobedecer, si la escasez de Israel vino por desobedecer, los frutos y la abundancia iban a empezar a venir porque a alguien se le ocurrió obedecer a Dios. Aún con miedo, aún con inseguridad, aún sabiendo que el que le hablaba todo el tiempo era Dios. Gedeón se prepara para la batalla, prepara una estrategia, habla con Dios y Dios le dice, bueno, llegaste hasta acá,
te voy a sacar ese miedo que tenés. Lo hace ir de noche y le dice, ahora vas a ir vos solo. Y si tenés miedo, te puede llevar un servidor y va a ir al campamento enemigo. Hace un rato eran 32.000. Ahora está él solo con un siervo. Y él solo, con un siervo, va y Dios le dice, y vas a escuchar lo que hay en ese campamento. Él va al campamento, obedece a Dios con todo el miedo, con todo el temor, y escucha a 2 soldados que dicen, anoche soñé que un pan de cebada gigante pasaba y arrasaba todo el campamento. Y el otro le dice, eso es un aviso de Dios de que la espada de Gedeón va a pasar por encima de nosotros, así que tenemos miedo. Él escucha de su enemigo que le tenían terror. Y por primera vez en toda la historia desde que empieza, Gedeón deja de tener miedo. Escuchar palabra de fe. Escuchar lo que Dios nos dice que escuchemos. Dejar de escuchar al mundo, dejar de escuchar al que tenemos al lado, dejar de escuchar al que se queja, dejar de escuchar al que critica. Escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gedeón prepara a los 300, los divide en 3 y Dios les da las armas con las que van a pelear. Una cacerola, una trompeta y una antorcha. Los otros tenían lanza, tenían boleadora, no sé qué tenían de todo. Era un ejército preparado, era un ejército muchísimo más grande que ellos. Primero me costó entender por qué ¿por qué una olla? ¿Por qué una vasija? ¿Por qué? Porque claro, no existía el Magiclí en ese entonces, no había forma de prender fuego en cualquier lado. Entonces ellos fueron en la noche, a mitad de noche, cuando estaba todo el campamento dormido, y en mitad de la noche fueron con todas las antorchas prendidas, escondidas adentro de la vasija. No sé cuántos de ustedes duermen profundamente, pero no creo que nadie duerma profundamente cuando tenés el enemigo al lado, por más que sea un poquito. Y mucho menos si le tenés miedo al enemigo. Esa noche, sin darle ninguna orden a nadie, Gedeón dice, ustedes van a hacer todo lo que yo haga. Gedeón se acercó despacito con todos los soldados, rodearon el campamento y en el silencio de la noche agarró la trompeta, que era un cuerno, y empezó a sonar. Sonaron. Todos juntos. El pueblo dormía. De golpe empiezan a abrir los ojos en la oscuridad. En plena noche nadie entendía nada de lo que pasaba. Era un sonido ensordecedor. Gedeón rompe las tinajas, las rompe todas. Y cuando rompe las tinajas, 300 cuernos sonando, acá escuchamos 4, 300 cuernos sonando, hace que todo el ejército enemigo se levante, confundido y con miedo. Y cuando mira alrededor, había 300 antorchas, y en la confusión de la noche,
quisieron pelear y los madianitas se mataron entre ellos. No sabían a dónde atacar, no sabían dónde estaban. 300 hombres que fueron a hacer sonar una trompeta y a llevar una antorcha. Porque cuando alguien cree que Dios lo va a hacer, por más que parezca imposible, la victoria te la da Dios y no tu fuerza. Gedeón nunca dejó de hacer lo que Dios le pedía que haga. Gedeón nunca dudó pese al miedo que tenía. Gedeón nunca abandonó. Y necesitó solo 300 hombres. Los madianitas que sobrevivieron y se escaparon se tuvieron que enfrentar a los 31.700 soldados que estaban en las montañas. Necesitó un hombre creer en Dios. Uno solo. Para que toda una nación entera tenga paz por 40 años más. Toda la generación de Gedeón nunca más le faltó comida, ni animales, ni tierras, ni paz. Y nunca nadie se animó a atacarlos mientras Gedeón vivió. Hay algo que tenemos que hacer. Hay una batalla que tenemos que pelear y cada uno sabe bien clarito cuál es la batalla que tiene que pelear. Hay una relación que tenemos que empezar a tener con Dios. Si no conocemos de Dios, va a ser muy difícil que sepamos lo que Dios quiere. No sé qué tan cansado está cada uno de las cosas que no le funcionan. No sé qué tan cansado está cada uno de los esfuerzos que hace cuando las cosas no funcionan. No sé qué tan harto estamos de que no seamos felices en todas las áreas. Porque si no tenemos felicidad y plenitud en todas las áreas, es que no creemos que la muerte en la cruz sirvió para algo. Porque toda enfermedad, toda pobreza, toda miseria, toda angustia, toda ansiedad fue conquistada en la cruz. Si nosotros empezamos a ver qué quiere Dios, nosotros y nuestra familia, van a tener paz y abundancia por generaciones. Gedeón llevó antorcha. Las antorchas del fuego del Espíritu Santo, que lo cuidaron durante mucho tiempo en el camino para poder sacarlo en el momento en el que fuera necesario en la batalla. Pero alguien lo tuvo que cuidar. Llevaron la alabanza en forma de trompeta. La alabanza y el Espíritu Santo son los que nos dan la victoria, los que le dieron la victoria en su momento y las que le van a dar en el futuro. Así que yo no sé cuál será el problema que puedan llegar a tener, cuál será el sueño, cuál será el lugar donde quieran estar. Pero si no nos ponemos ahora a hacer lo que Dios quiere, si no empezamos una alabanza de corazón, si no nos mostramos cómo somos, con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras debilidades, si no hacemos lo que Dios nos pide que hagan, esperemos a estar otros 7 años en la miseria, otros 7 años en el dolor, otros 7 años de angustia. Pero si uno de nosotros, si uno de nuestra familia cree y da el primer paso, uno,
que si estás acá por algo estás. Uno que dé el primer paso. Toda 1, 2, 3, 4 generaciones van a vivir en paz, con salud, con amor, con armonía, con prosperidad. Conocer a Dios y hacer lo que Dios quiere. Nada más. La batalla la pelea Él. O podemos quedarnos en nuestras cuevas. Cada uno elige. No sé. Yo me pondría de pie ahora. Y le cantaría sin miedo, sin duda, a este Dios que pelea nuestras batallas. No tenemos que hacer más nada que hacer lo que Dios nos pide. No tenemos que hacer más nada. La enfermedad se tiene que ir. La miseria se tiene que ir. La paz. Los sueños cumplidos. Todo va a venir. A Gedeón se lo reconoció por generaciones y generaciones. Está hasta en el Nuevo Testamento. Porque lo único que hizo, desde su lugar de miseria, de su lugar de sentirse nada, fue creerle a Dios.